Ya, vamos a dar inicio al taller de plagas y enfermedades que me había comprometido a impartir esta semana. Entonces, voy a compartir pantalla para que podamos ver el taller y comencemos. Ya. Eh, bueno, ya estamos como en fechas de primavera, yendo para el verano, y obviamente que las plagas se empiezan como a sumar, ¿cierto? Ya tenemos bastante mosca blanca, algunos síntomas de algunas espolillas, mariposa. Entonces, en base a eso, estamos realizando el taller con la finalidad de que puedan eh, solucionar sus problemas. Como siempre, en forma introductoria les digo que lo primero que deben hacer es no tener un huerto con forma de plagas activas, sino que yo tengo que generar controles o mecanismos antes de, ¿ya? Por eso mismo, siempre recomiendo manejos preventivos, ¿ya? O sea, yo antes que se me establezca la plaga, yo ya voy aplicando. Generalmente todos aplican plaguicidas cuando las ven, ¿cierto? Pero no cuando el huerto lo tienen sano. Entonces, esa es una el primer manejo, por así decirlo, que deben realizar es siempre de forma preventiva. O sea, por más que mi huerto esté sano, yo no vea ningún indicio de plaga o enfermedad, no significa que no estén ahí. Generalmente las plagas entran en estado de invernación en épocas del año o pueden haber menos población, ¿ya? Pero si no hicimos las cosas como es debido en todo el periodo de invierno, lo más probable es que ahora en primavera o verano ya estemos con problemas de plagas y enfermedades que al más temperaturas peor va a ser, y posiblemente apliquemos lo que apliquemos, ya no va a haber nada que hacer. Entonces, si hicimos un gran trabajo en invierno, propagamos, multiplicamos, estamos en el periodo de desarrollo de nuestra planta, no queremos que todo ese esfuerzo, ¿cierto?, termine muriendo. Entonces, lo que recomiendo, si es que no tienen problemas de plagas ahora, lo van a tener si no han controlado. Eso es sí o sí. Entonces, ese es el primer tips o gran tips que les puedo dar en base a control de plagas. También una definición. Se dice, yo quiero eliminar las plagas de mi huerto, quiero eliminar las plagas. No existe mecanismo de eliminación. Lo que uno siempre hace es controlar. Controlo la población a un porcentaje que no me afecta mi huerto o jardín, ¿ya? Pero siempre mantengo las plagas como a raya, ¿ya? O sea, siempre van a haber moscas, siempre van a haber mejor polillas, pero me van a comer una o dos hojas por X población de plantas que yo tengo. Pero ya cuando esa población supera, ¿cierto?, más del 50%, en mi huerto, claro, ahí ya empiezan a generar estragos fotosintéticos a nivel desarrollo. Entonces, claro, y las plantas se empiezan técnicamente a morir. Entonces, claro, ahí ya nos entramos a preocupar. Entonces, pero siempre entender esa definición que se confunden, que dicen, no, eliminación de plagas. No existe la eliminación de plagas, nunca va a poder erradicar una plaga en un 100%. Siempre se controla, como toda enfermedad en verdad. Ya, bueno, monitoreo de plagas y enfermedades. ¿Qué es el monitoreo? Consiste en revisar periódicamente un cultivo para medir la densidad y estirar la distribución de plagas y o enfermedades. Esta herramienta permite al productor observar su evolución y asimismo dar el seguimiento oportuno para evitar repercusiones en la producción de cultivo. ¿Qué es monitoreo? El monitoreo es básicamente examinar mi planta de una forma técnica para que yo pueda saber cuál es el nivel de incidencia, como decía en un principio, de cuánta es el impacto que está desarrollando la plaga en mi jardín o huerto, o cultivo agrícola también. Entonces hay distintas formas de monitoreo. Por ejemplo, una de las formas sencillas que se hace a través de trampas. Por ejemplo, básicamente ahí están estas trampas amarillas que por el color atraen a los insectos. Se les pone una especie de pegamento y se dejan en puntos estratégicos o en distintos puntos estratégicos del huerto, que si bien lo vamos a ver a continuación, ya es para poder tener una observación mejor. O sea, nadie va a estar sentado ahí horas en su huerto, ¿cierto? Contando las plagas o revisando. Entonces yo pues, perfectamente puedo dejar una trampa, la dejo un día, el otro día voy revisando diariamente, voy determinando. Por ejemplo, así en, en una trampa
determino que hay, no sé, 10 bichitos, entonces, obviamente por el tamaño de mi huerto, entonces no es mucho, pero si veo que ese paño completo amarillo tiene más de 100 especies, entonces obviamente que yo ahí tengo que aplicar algo. Entonces eso voy determinando, o sea, si veo de, o sea, de 1 a 50 especies, a lo mejor aplico de forma preventiva. Si tengo de 50 a 100, entonces yo ya tengo que empezar a hacer tratamientos más, aún por más fuerte o más intenso. Entonces es una forma de monitorear que se hace a través de trampas. Lo otro también, ustedes pueden, si tienen poquitas plantas, pueden ir revisando manualmente, pero yendo como a la parte de monitoreo, por ejemplo, aquí, generalmente, si pueden ver, o sea, si pueden ver la imagen, y espero que se vea, eh, generalmente este es un cultivo, un predio agrícola, ¿cierto? Entonces, nadie va a estar monitoreando planta por planta, hoja por hoja. Entonces dice, ya, perfecto, yo voy a monitorear aquí, un super color, ya, aquí, ¿cierto? Voy a coger 10 plantas eh, al azar, de aquí, aquí, acá. Y después voy a ir a este extremo de acá, voy a revisar aquí y voy a revisar aquí, 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 10 plantas al azar. Y después voy a revisar por aquí, ¿cierto? 10 plantas y al azar entre ese radio. Y el total de eso, ¿cierto? Es del 100, no sé, para ir lo que dice ahí, si hay más de un 50%, entonces obviamente ya tengo que dejar un PC de control. Si ya está menos de esa población, obviamente que puedo generar mucho menos. Entonces, esas son las formas de control. O sea, no es que yo tenga que revisar todo esto, hoja por hoja, para terminar. Obviamente, si hay un índice de plaga, se va a determinar en todos estos puntos y vamos a llegar a la conclusión que todos los puntos me arrojan una emergencia de control. Si en algún punto está la plaga más incidente que el otro, entonces yo puedo determinar que efectivamente por esto acá debo aplicar mayor control y acá estar obviamente con una forma más preventiva. Pero esa es la forma express que se hace del control de plagas. O sea, yo puedo determinar en ciertos puntos de mi jardín, huerto o predio agrícola el monitoreo. O también puedo poner trampas. Puedo poner una trampa aquí, lo mismo, una trampa aquí, una trampa acá, y ahí puedo también determinar. Hay trampas, distintos tipos de trampas, dependiendo de la plaga, que eso va a determinar obviamente el cultivo que yo tengo. Puedo saber qué tipo de plagas, si le afectan algunas o todas, ¿ya? Para poder saber qué debo realizar. Entonces eso es lo primero. Um, ya, bueno, en metodologías de monitoreo, número de plantas a observar, forma de distribución, elección de plantas, criterios de órganos y observar registros de plantas infectadas. Bueno, lo mismo que le mencionaba, o sea, qué tipos de plantas, perdón, qué tipos de órganos voy a revisar, si van a ser los frutos, la hoja, eso también importante. El control cultural. Prácticas culturales. Se refiere al amplio grupo de técnicas u opciones de manejo que pueden ser manipuladas por productos agrícolas. Prácticas culturales se refieren al amplio grupo de técnicas u opciones de manejo que pueden ser manipuladas por productores agrícolas. Ahora voy a borrar aquí. Voy a borrar un poco que me impide la lectura. Y ahí sí. Ya bueno, dice control cultural, creo que estoy un poco perdido. Controles culturales se refiere al amplio grupo de técnicas u opciones de manejo que pueden ser manipuladas por productores. Ya se requiere a técnicas manuales. Por ejemplo, si no me equivoco, ya hay controles que son de manejo, que, o sea, que el humano, la persona interviene. Por ejemplo, un manejo básico son el tema de las podas. Cuando una planta tiene mucho follaje, igual es símbolo de hospedero para plagas y enfermedades, ya que acumula humedad, ¿cierto? Que les favorece a las plagas, acumula menos horas luz en ciertos sectores que les facilita ya para que puedan ovopositar. Las plagas no les incomoda la luz, por eso siempre se pone en vez de la hoja, no en la parte superior. Por eso si tú pasas por tu huerto jardín y ves solamente y pasas solamente mirando, obviamente que no vas a encontrar nada, pero si tú das vuelta a la hoja, posiblemente ahí encuentres todos los bichitos que están comiendo tus plantas. Entonces eso es como lo primero. ¿Y cómo puedo evitar eso? Y el ingreso de mayor luz, evitar el exceso de humedad en mi planta es haciendo podas de sanitización
o de limpieza. Recordar también que las podas no simplemente sirven para eso, las podas también ayudan a la vigorosidad, a una mejor fortaleza y desarrollo de la planta, que también indirectamente ayuda a mejor control. De hecho, una planta nutricionalmente mejor es más resistente a plagas o enfermedades. Entonces tienes dos plus ahí. En las podas sirve una, para evitar la hospedación de las plagas, y dos, sirve para mayor vigorosidad de la planta. Entonces son algunos de los controles culturales. De hecho, igual cuando tú hagas podas también y tienes plantas enfermas, igual sanitizar las herramientas que tú tienes. Tú puedes hacer poda en una planta que está sana, que está enferma, y puedes, si no limpias los instrumentos, puedes pasar el virus o bacteria a otro tipo de planta. Entonces también eso es importante. Bueno, control entológico. Ya. Es la utilización de técnicas de captura de insectos plaga mediante las cuales se aprovecha el comportamiento y hábitos de vida del insecto para su control. Ya, bueno, esto tiene que ver con, por ejemplo, con trampas, que tiene que ver con los hábitos de las plagas. Por ejemplo, las trampas funcionan también como controles de plagas. O sea, la trampa obviamente es para llevar un conteo, ¿cierto? Pero también voy eliminando los insectos. Generalmente hay también controles con feromonas, donde tú atraes el macho y vas dejando solamente, bueno, es el macho. El control también sirve una para llevar el conteo, vuelvo a repetir, pero también para ir eliminando eh, las plagas. Ahora, hay insectos, bueno, el tema de las plagas obviamente que es un tema bien amplio, pero hay estadios del insecto que son más dañinos que otros. Por ejemplo, en el caso de los lepidópteros, que entran a la categoría de las polillas y las mariposas, entiéndase, perdón, las, eh, por ejemplo, la famosa mariposa con la oruga negra. El estado depredador de nuestro huerto no es la mariposa grande, ¿cierto? En verdad, ella no, ella está en estado de reproducción. El daño lo hace la larva, ¿cierto? La oruga, que está comiendo para poder estar en su estado de metamorfosis para convertirse en la mariposa. Entonces, ese es su estado más voraz. Pero tú no, con el control entológico, no estás atrayendo a la oruga. Lo que atraes es el macho o la hembra de este caso de la mariposa, que es el estado no dañino para tu huerto, pero sí es el estado reproductor, ¿cierto? Que puede multiplicar tu problema. Entonces, en ese caso se controla en este caso el estado ya más adulto, y es más fácil también de identificar. O sea, si tú ves varias mariposas, que puede ser a lo mejor muy genial o muy lindo en tu huerto, obviamente que a costa de que varias plantas tuyas murieran. Entonces es una forma de control. Hay otros insectos, por ejemplo los pulgones, que su estado depredador es el estado adulto, ¿ya? O también el estado, bueno, es que ahí es varía, porque el pulgón y otros insectos tienen distintos eh, metamorfosis o cambios. No todos los insectos tienen los distintos estadios. Por ejemplo, de huevo pasan a larva, de larva pasan a ninfa, un estado juvenil, y después pasan a adulto. Algunos no, pero algunos pasan de huevo a larva y adulto. Entonces, eso varía mucho, y para identificar el tipo de cuándo yo debo hacer el control. Por ejemplo, si en mi ciclo de plagas yo hago mi monitoreo y arrojo que en verdad el ciclo por ejemplo, la mariposa ya está en estado adulto, en verdad, a lo mejor hacer una aplicación de agroquímico o plaguicida ecológico, como ustedes quieran, no sería útil, porque en verdad la larva ya se fue. Y lo que tengo que hacer yo mejor es controlar con el control etológico a los adultos. Pero si en mi monitoreo arroja que ya no hay estado adulto, sino que no están en el estado más crítico, que es el estado larva, entonces ahí sí que tengo que aplicar, en este caso, algún producto. Entonces también el monitoreo no sirve solamente para saber aplicar, sino en qué estado es bueno hacer la aplicación. Bueno, eso como es también un punto importante que se me quedó, saber en qué parte de estado del ciclo biológico de la plaga está, para yo saber qué tipo de manejo debo aplicar. ¿Ya? Entonces, sí o sí, lo primero, los monitoreo. Y de ahí voy haciendo según los controles. Pero espero que se haya entendido el control que era entológico, que en base al desarrollo de la plaga, ¿qué debo hacer?
Ya, después pasamos a otro tipo de control, que es el control biológico, que es la represión de plagas mediante sus enemigos, es decir, mediante la acción de predadores, parásitos o patógenos. Básicamente aquí lo más conocido es que, por ejemplo, el tema de la chinita. Chinita es un depredador de moscas blancas y el punto es, en este caso, es cómo atraigo la chinita a mi huerto. Y de ahí hay un montón de flores o plantas que pueden atraer, en este caso, a la chinita para que se hospede acá, ¿cierto? Y sea como un protector de mosca blanca o otro tipo de insectos de carácter de origen o de orden del pulgón. Y en este caso son los coleópteros que corresponden a todo lo que son pulgones. Bueno, en lo que atrae chinitas son todo lo que sean flores, todo lo que dé flor, ya son muy buenas para atraer las chinitas. Entonces yo puedo hacer ahí un cultivo asociado, o sea, puedo cultivar una hortaliza que yo voy a consumir y en paralelo puedo estar trasplantando, plantando o sembrando, perdón, flores. Ya, por ejemplo, la caléndula es una flor bien conocida que es fácil, de fácil encontrar en un vivero o también ustedes pueden sembrar, ¿ya? Que es un buen atrayente de insectos benéficos, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer control biológico, en este caso del pulgón, o simplemente el hecho de que el insecto determine o sienta que hay depredadores cerca, obviamente que no va a ir a hospedar a su jardín o huerto, ¿ya? Entonces también ese es un tipo de control. Bueno, y el control químico que es como ya como la aplicación activa, ¿cierto? Esto siempre se aplica ya cuando estábamos en estado de knockout en nuestro huerto jardín. Como dije en la parte introductoria, idealmente que lo hagan de forma preventiva. Pero si ya están en el estado de que no se puede, entonces ya tienen que aplicar. De control químico, bueno, hay varios. Por ejemplo, la fase uno pueden hacer unas infusiones caseras, en base a ajo, jabón, etcétera. Pueden realizarlos, pero esos mecanismos siempre son preventivos, o sea, que son para ahuyentar las plagas, no son, o sea, no son para de forma activa. En segundo grado pueden aplicar los productos que, por ejemplo, están atrás mío, que son los que comercializamos nosotros, que en este caso es el famoso jabón potásico, y bueno, y otro que está al lado de él es un invento de nosotros que es un bioestimulante, que es Valhalla, que es un líquido, es bioestimulante, que es enraizante líquido, y también está con un plaque que es aceite de NEM y el jabón potásico que está al lado. Es como toda una mezcla de un poco con el caso de como un protector y bioestimulante. Ya, bueno, contestando una de las preguntas que ahí me hizo clic, me preguntan, ¿y el jabón potásico lo mismo que el jabón normal? No, el jabón potásico, cuando ustedes aplican jabón normal de su casa, igual eso tiene como muchas sales. Entonces, tiende a que en exceso queme la hoja, ¿ya? Y el jabón potásico está diseñado como para la aplicación en plantas, ¿ya? Es partes de extracto vegetal. Entonces, es como una especie como de, por así decirlo, champú hecho para plantas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber, porque a veces me dicen, no, pero el jabón normal es lo mismo. No, el jabón potásico está diseñado para aplicación de plantas. El jabón convencional, si bien a veces se utiliza para las plantas, no es recomendable porque todo ese residuo va cayendo al suelo y eso va a generar una toxicidad a nivel radicular. Entonces, no, o sea, si no hay opción de, obviamente, ocupen el jabón de su casa, pero obviamente que a largo plazo o mediano van a generar un problema de estrés. Entonces, si van a ocupar de remedio casero siempre el jabón de la casa, no lo recomendaría. Pero si es para un caso puntual, podrían. Pero en todos los casos, obviamente siempre es mejor aplicar algo que es para. Así que en este caso recomiendo jabón potásico o también el aceite de NEM, que también es de extracto vegetal, pero de una planta que se llama el NIM, que es un árbol, que se hace a través de extracto de la semilla o la planta, no recuerdo bien, pero es de un árbol en especial que su residuo o el extracto es muy bueno, tanto aporta eh, nutrición en cierto porcentaje, pero el que mayor enfoque es que ayuda al control de plagas y funciona como un plaguicida sistémico, que ahí pues, hay otro concepto que es identificar plaguicidas de contacto y sistémico. ¿Y cuál es la diferencia? El de contacto actúa directamente cuando el plaguicida toca la plaga, ya en el caso del jabón potásico. El jabón potásico es un residuo que es eh, como pegajoso,
Ya entonces la plaga queda como adherida al jabón, no se puede zafar fácilmente, entra en un estado de toxicidad y obviamente termina muriendo. Y es como más rápido. O sea, que la plaga que toca el jabón potásico generalmente en unos cuantos minutos termina muriendo inmediatamente. Porque todos los plaguicidas de contacto son así, son como bien rápidos. El plaguicida sistémico es un poco más lento, pero en cierta forma también es un poco más eficaz. ¿El por qué? El sistémico actúa a nivel como de savia o a nivel funcional o bioquímico. Quiere decir eso, que cuando aplicas un plaguicida sistémico, eso se adhiere a la planta. ¿Ya? La planta lo absorbe. Y cuando la plaga vaya a morder o comer tejido, ¿cierto? O absorber tejido, está absorbiendo, en este caso, el plaguicida sistémico. Y por tanto, eso va a activarse y va a hacer que muera la planta, pero obviamente en un periodo un poco más prolongado, a lo mejor un día, una semana, etc. Depende, es como más lento, pero efectivamente un poco más eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque a veces nosotros no podemos identificar o ver a todas las plagas. De hecho, yo puedo aplicar jabón potásico, pero si no toca la plaga, a lo mejor no va a hacer efecto. De hecho, el jabón potásico igual permanece un tiempo en superficie por su espesor, pero si no toca la plaga, efectivamente no va a ser funcional. En el caso del sistémico es como más camuflado, ¿cierto? Como una especie como de sistema ninja, o sea, se mete por debajo de la planta, la plaga obviamente no identifica que está contaminado, va a morder y en ese efecto le va a hacer efecto. Para mí en ese caso le va a hacer efecto. Entonces, si me preguntan, obviamente prefiero sistémico porque son más, como más camuflados, aparte solamente le aplico a la planta y espero que haga efecto. En el caso del contacto, tengo que identificar la plaga o verla, ¿cierto? Y aplicar. Entonces, entre esos dos conceptos de sistémico contacto, aplicaría de contacto si tengo, no sé, muchas plagas y las estoy viendo, ¿cierto? Mucha mosca blanca que está aplicando comiéndose mi hoja, o orugas, ¿cierto? Que las estoy viendo, las monitoreé y las veo, entonces yo vengo y aplico el jabón potásico. Si no me cuesta identificarlas, me cuesta verlas, siempre veo los síntomas, como que se me escapa, ¿cierto? Solamente veo la hoja rota o la hoja perforada o succionada, entonces puedo aplicar un sistémico, porque efectivamente no saco nada con aplicar un jabón potásico en el daño si la plaga no está ahí. Ya, eso a nivel general, todos los plaguicidas funcionan de la misma forma. Hay unos de contacto sistémico. Por ejemplo, el que tenemos el Umplac es de contacto sistémico, porque está mezclado con aceite de NEM y jabón potásico. Entonces, el que es más eficaz, nosotros siempre recomendamos. Y si no, está el jabón potásico, que de igual forma es eficaz, pero como dije, tienen que encontrar la plaga. Bueno, eso es los plaguicidas ecológicos. De ahí, a lo mejor si estoy... ya. Sé que no estaba grabando. Ya. Entonces, en eso. Bueno, y eso es como lo dije, los plaguicidas caseros, ¿cierto? Los plaguicidas ecológicos. Y ahí después están los plaguicidas químicos, que hay distintas categorías. O sea, están como los más ecológicos, de etiqueta, o sea, no ecológicos, porque no es agua bendita, pero son como más amigables, por así decirlo, con el medio ambiente. No son tan tóxicos. Después están los de etiqueta amarilla, azul, que son como ahí, término medio, tirado para más peligrosos. Y después están los de etiqueta roja, que son súper tóxicos. En todo caso, los tres productos se aplican con mascarilla. O sea, son gases nocivos, ¿ya? Y entre el rojo, obviamente, que es el más nocivo, porque es básicamente eso te puede mandar directamente al hospital si tú inhalas eso por mucho tiempo, ya incluso hasta enfermedades crónicas. Pues siempre se recomienda usar mascarillas. Y en el caso de los que son de etiqueta verde, sí mascarillas, pero obviamente que eso no genera tanto daño, por lo menos en el largo plazo, en el corto plazo. Bueno, eso con los tratamientos químicos. Plagas y enfermedades. Bueno, ¿cómo disminuir las plagas y enfermedades? Mulch, abono, poda, circulación de aire, cosecha y fiscalización para que si es una plaga o infección no toma cuenta toda su planta. Bueno, en el caso a veces no nos cuesta identificar porque las plagas por ahí tienen síntomas o las podemos ver, ¿cierto? Y una plaga, o sea, una enfermedad que ahí entran los hongos, virus y bacterias,
hay que tener un poco más de experiencia para identificar. Por ejemplo, el hongo, si bien también es un poco más fácil, porque son manchas o negras o cafés, ya, que están como adheridas a la planta, o la más fácil, las blancas. Ya, hay varios tipos de hongo. Por ejemplo, la mosca blanca atrae la fumagina, que es un hongo como pegajoso negro que se adhiere a la hoja y hace como como una especie como de pegamento que se va adheriendo a la hoja y la va succionando la savia, porque todos los hongos que son dañinos son hongos, si bien sí, son hongos que, o sea, el hongo en sí, en su estado natural, es un organismo que no puede permanecer por sí solo. Necesita adherirse a algo para poder subsistir. Y en ese caso hay hongos que son benéficos, como las micorrizas, ¿cierto? Que lo vimos en el taller eh, pasado, creo, que son hongos que estimulan el sistema radicular y funcionan en simbiosis con la planta. Después están los hongos saprófitos, que ellos consumen, ¿cierto? O se adhieren a ciertos órganos que están en descomposición, que son hongos con funcionalidad de ecología y sustentabilidad, que eliminan todo lo que son los microorganismos que ya están muertos en el planeta y los reintegran al sistema de la vida, ¿cierto? Para que otros vuelvan a consumir eso mismo y así vuelve el ciclo. Y después están los hongos que son, en cierta forma, no me acuerdo el nombre técnico, pero son hongos que se adhieren a seres vivos, ¿ya? Incluso hay hongos que se adhieren a insectos o animales y los van consumiendo, ¿ya? Hasta consumir toda su energía, proteína, y de ahí ellos también, una especie de kamikaze, al morir el huésped, obviamente mueren ellos. Pero ese es el sentido del hongo. Y el hongo en las plantas es la misma forma, o sea, consume tanto la planta hasta al nivel de muerte, si no se controla. Y de eso, bueno, los más famosos es el oidio, ya que es un hongo blanco, la roya, que es un hongo más café. Bueno, y eso tiene que ver con el tipo de hongo. Ahora, el tema es cómo yo lo controlo. Bueno, hay plaguicidas perdón, en este caso no entran los plaguicidas. Como dice la palabra, son de plagas. Ahí entran los fungicidas, ¿ya? O bactericidas, ¿ya? Que ayudan al tema de identificar el primer producto que yo voy a encontrar. Si no me sirve un plaguicida para tratar hongos, ya tiene que ser, en este caso me tiene que decir un fungicida específicamente. A nivel, como para hacer un resumen, a nivel mecánico o a nivel cultural, el hongo se genera en temperaturas altas y con bastante humedad. Ese es como para que se active el hongo. Generalmente todo tiene hongo a nivel, si tuviéramos unos lentes, todo está rodeado de esporas. Las esporas como la semilla del hongo. Incluso si puedo bajar yo con un identificador, puedo estar completamente lleno de esporas. ¿Ya? Pero no se activan porque tienen que activarse a través de un gen. Cuando está en el gen, está establecido, por ejemplo, en una planta, y aparte se generan altas temperaturas y humedad, ese gen se activa, se desarrolla el hongo, se desarrollan las hifas y va colonizando la planta. Y así es como funciona en ese caso. Y me perdí. Ya, perfecto. Entonces en eso se coloniza y se va absorbiendo la planta, como dije, y va succionándola hasta llevar consumiendo la savia, ¿cierto? Y muere la planta. ¿Por qué muere? Bueno, la planta muere porque se puede alimentar por dos maneras, por radicular y por hoja, y por hoja o a nivel foliar. Las dos funcionan de un mecanismo de alimentación distinta y toda enfermedad, virus o bacteria o plaga que haga un consumo bastante importante del follaje, la planta va a empezar a perder esa alimentación ya que es a través de la fotosíntesis. Por tanto, la planta va a empezar a perder ciertas proteínas minerales que solamente la luz solar o la bioquímica, ¿cierto?, de la fotosíntesis puede generar. Em, bueno, y eso con la parte del hongo. Ya, pero ahora, ¿cómo yo puedo evitar ese problema? Bueno, evitando la temperatura es un poco complicado evitar, ¿cierto? Si tenemos acceso a temperatura de 30 grados en cierta parte del año es un poco complicado, pero evitar la humedad, o sea, si tengo mis plantas en un cierto sector que acumula humedad, a lo mejor debo disminuir los riegos, debo hacer las podas para que entre más aire o más luz, ¿cierto? Para que seque las partes del suelo o las partes donde se genera alta tasa de humedad. Eso es un control cultural. Bueno, no sé si hay controles
ontológico o biológico en base a hongos, pero obviamente que lo que eligen en su principio, que pueden aplicar productos de fungicida para el tema de control de hongos. Bueno, y lo que es bacterias o virus es aún más complicado todavía, porque el virus entra y tú no puedes identificarlo. Hay síntomas de ciertos virus en el mundo vegetal que tú puedes identificar que efectivamente en la planta le ingresó un virus. Por ejemplo, si tú, bueno, tienes que empezar a descartar, si ves que tu planta empieza a necrosarse o como a hacer un exceso de que se empieza a quemar, tienes que empezar a descartar. Ya si no ves síntomas, signos de plagas, si no ves indicios de hongos, si no ves ciertos colores que son muy característicos de las bacterias, entonces tienes que ya ir empezando con el tema de que es un virus. ¿Ya? Lo mismo que las bacterias, pero las bacterias generalmente ingresan cuando uno hace algún mal manejo. Por ejemplo, cuando uno poda y hace una poda que no quedó muy bien hecha, generalmente hay indicios de entran bacterias. De hecho, una bacteria que se genera bastante es cuando nosotros nos excedemos del riego. Las plantas tienen un punto de saturación a nivel radicular. Cuando nosotros nos excedemos de ese riego o el suelo se satura o el suelo no tiene una buena porosidad o no filtra muy bien el agua, entonces se va a hacer una acumulación de agua en ese sector. Y la raíz va a llegar a un punto de absorción que no puede absorber más y se va a empezar como a romper o a agrietar. Se pudre la raíz y ahí es donde ingresan las bacterias, empiezan a comer de nivel radicular hacia el tallo, hacia arriba, y el síntoma más fácil de eso es que el tallo empieza como a, bueno, aparte que la planta pierde anclaje, ya van a ver que el tallo empieza como a ponerse como hueco. Y si revisan las raíces, van a ver que todas están amarillas, quemadas y un olor como a putrefacción. Y eso es un síntoma de que obviamente se saturó a nivel radicular, se rompió las raíces, pero si la planta se está pudriendo de forma rápida, no es simplemente porque las raíces se rompieron, sino porque entraron bacterias. Entonces eso es algo muy, casi muy frecuente. Entonces igual tienen que tener ojo con esa parte. Y bueno, yendo ya a la parte de las plagas más comunes son masticadores, insectos que se comen las hojas. Ya, bueno, aquí están remedios caseros que ustedes pueden hacer, disolver 150 gramos de jabón. Bueno, eso los dejo ahí. eh, si lo quieren aplicar, ahí le pueden detener el video y sacar la receta. Lo mismo, bueno, la mosca blanca. Bueno, aquí también un concepto. La mosca blanca no es mosca blanca. Se dice mosca blanca porque es un insecto alado, pero él entra o ella entra en la categoría de los pulgones, porque su estado de desarrollo de plaga, así como la forma en que ellas se alimentan, es de pulgón. O sea, ellas no rompen tejido, ellas succionan tienen una especie de aparato succionador que llevan succionando la savia. ¿Y cuál es el síntoma o el signo, perdón, de cuando los pulgones o la mosca blanca está? Son pequeñas eh, puntitos como amarillos o anaranjados que pueden ver así como en la hoja. Y esos son mosquitas que van succionando la savia hasta dejar prácticamente la hoja toda transparentosa. Ahí les dejo también una especie de remedio casero de sobre 150 de jabón, de barra, ¿cierto? Como les dije, si bien es recomendable, pero obviamente, o sea, no es recomendable, pero lo pueden hacer, 4 litros de agua, achacar dientes de ajo, ají, vinagre, en verdad, todo tipo de elemento vegetal que tenga un fuerte aroma o tenga una alta tasa de fermentación, sirve como para ahuyentar en tema de las plagas. Es hervir o dejar, si pueden hacerlo de forma casera, dejar la botella fermentando en el patio con el sol, ¿cierto? Va a ir fermentando y eso pueden ir aplicando. Aquí, por ejemplo, pueden em, ya, ahí pueden ver, como estas hojitas son muy parecidos como al síntoma de los pulgones, ¿ya? Pero en este caso es la roya o cenecilla. Aparecen con manchas blancas y se desarrollan en ambos lados de la hoja. Se vuelven a expandir y mediante crece la infección. Bueno, esos son uno de las formas mecanismos de los hongos. Bueno, remedio casero, casi lo mismo. Ahora sí, también se aplican cenizas, ¿ya? Pero forma preventiva, o sea, si tienen ceniza vegetal, pueden espolvorear en su huerto jardín en las hojas, y eso ayuda
a evitar el tema de aparición de hongos. La cochinilla, bueno, esto se notaba que tu planta volvían a verse como si hubieran echado miel, síntomas de una plaga de calocochinilla. O sea, tu piel de planta notará especies de polvitos pegados a ella. Bueno, está otro remedio casero, los áfidos. Y bueno, casi todos, si se dan en cuenta, las recetas tienen que ver con ajo, vinagre y jagua. Ya. A ver si me queda otro punto. Bueno, en resumen, para ir haciendo una acotación, el monitoreo de plagas y enfermedades, lo primero que saber monitorear, ya saben cómo el escala de cómo hacerlo, si pueden hacer trampas caseras también, genial. Después los tipos de controles que pueden hacer, hay controles que son manuales, que son las podas, hay controles etológicos que son los hábitos de comportamiento de la plaga, trampas caseras de color o de luz, ¿cierto? Controles biológicos que es atraer insectos benéficos, bueno, y los controles que son ya de aplicación, ya sea casero, ecológico o químico. Bueno, identificar el tema de las plagas y enfermedades no son muy frecuentes, por lo menos aquí en la zona norte, porque en las temperaturas y la humedad no se da, pero a veces hay ciertos puntos de un huerto jardín que se pueden generar y el tema de las plagas o enfermedades que son de muy fácil propagación. Entonces, un lado que no esté bien controlado va a arrastrar todo el huerto jardín hacia un sector. Bueno, ahí están, vuelvo a repetir los remedios caseros, pueden poner el stop y ahí sacan la receta. Y eso, bueno, ahí está la página, porque cosas nosotros tenemos dos plaguicidas específicamente, o tres más o menos, si quieren contar el Valhalla, pero eso tiene una doble funcionalidad. Pero así de plaguicida, está el jabón potásico. Y el Lumplac siempre lo recomendamos también, como es sistémico, lo recomendamos también para el tema de hongos más que todo, ¿ya? Porque es sistémico, entonces se adhiere a la hoja y si algún hongo quiere atacar, la va a empezar como a quemar por dentro. Entonces, esa es una funcionalidad muy genial en el caso de los sistémicos o en el caso de un placo o que va con aceite de neem. Ya, eso es como la parte teórica que les expliqué. Ahora voy a dejarles de compartir para mostrarles unos videitos. Ya. Aquí les voy a mostrar. Ya. Bueno, en este video estoy en una planta de tomate y estoy haciendo como una especie de monitoreo. Y si ustedes pueden ver ahí, bueno, lo que busco ahí, pues identificar que vean las nervias, donde están las nerviaciones de la planta, que son en vez de la hoja, donde más transcurre la savia, es donde ella se pone. Entonces, cuando uno quiere hacer un monitoreo, es dar vuelta a la hoja, ¿ya? Y revisar ahí. Y generalmente ahí ustedes pueden ver síntomas, daños o incluso la plaga. No sacan nada con ver por la parte superior porque en verdad no van a identificar nada, a lo más signos o síntomas de la plaga. Pero como pueden ver, están los daños, pero no pueden ver el insecto que es. Ese es un videito. Voy a mostrarles otro. Vamos a hacer lo que les decía de las podas de limpieza. Voy a volver a compartirles. Ya, perfecto. Podas de limpieza. Bueno, idealmente que las podas sean con una tijera de podar de plantas y no ocupen una tijera que es para papel. ¿El por qué? Porque no hace un corte limpio. Y ahí donde les dije que atraen bacterias. Entonces, siempre el corte de la poda, siempre lo más con tijera, una, adecuada, y dos, lo más a ras del tallo. No hagan cortes como a mitad del tallo y dejan un tronco ahí sin asunto, porque eso atrae plagas y enfermedades. Entonces, traten de hacer la poda lo más limpio posible. Ahora, ¿qué hojas podar? En un caso de una planta de tomate, siempre se poda la parte baja. La parte baja en verdad no va a dar ningún fruto. La dejo en su estado de desarrollo porque está alimentando la planta, ¿cierto? Estado fotosintético. Pero una vez que ya empieza el estado de fructificación, o si tengo mucho follaje, la empiezo a eliminar, ¿ya? Bueno, en este caso, como pueden ver ahí, creo que mostraba ahí, ya estaba la planta en estado de fructificación.
¿Qué es fructificación? Cuando empiezan a cuajar o a formarse los frutos. Entonces yo necesito que más vigorosidad para mi planta, ¿cierto? Entonces voy cortando la parte baja que no tiene ninguna funcionalidad para darle que todos esos nutrientes que está absorbiendo a nivel radicular vayan hacia los frutos. ¿Ya? Y me queda otro video. Síntomas de daño. Ah, ya. Mm, a ver. Ahí sí. Ya. Bueno, y este síntoma de daños, ese, bueno, yo me había mandado ahí un descargue, pero ahí en un comentario me corrigen. Estos síntomas, si bien yo en el principio pensé que eran de mosca blanca, porque, a ver, cuando una mosca blanca se atacan demasiado una planta, generalmente eso pasa, en vez de la hoja, que se empiezan como a descolorizar o a ponerse como transparente, o sea, pierde tejido. Pero también en el caso de las polillas, también ellas rasgan, o sea, tienen un aparato como que van rasgando o rompiendo el tejido, en el caso de las larvas. Entonces, claro, una larva puede hacer ese dibujo, porque al final hay que darse cuenta que más que todo por el dibujo que está abajo, que hacen como una especie de, como de rayado, así como un espacio, incluso van a ver algunas hojas que hacen como un estado de rayo de círculo. Entonces, como eso no estaba muy identificado el dibujo, pensé que era en este caso pulgones, así como en exceso. Pero no, puede ser también en polillas. Así que ahí me corrigieron en el comentario que también podía ser ese síntoma. Como yo en el huerto nunca he visto una polilla, ni siquiera en estado adulto, nunca la descarto. Pero más que todo siempre veo pulgones. Pero sí, es un síntoma también para que no puedan descartar, si en caso que tengan polillas, puede ser, o mariposa, la larva tiende a hacer ese rasgado o esa rotura de tejido. Ya. O sea, clave identificar primero el daño y de ahí empezar a buscar, ¿cierto? El adulto o el largo para saber si efectivamente es lo que yo estoy en el acierto. Bueno, y eso en base al taller. Espero que le haya quedado claro el tema del monitoreo, cómo identificar cuáles son los pasos a seguir, ¿cierto? Yo creo que les dije bien claro lo que tienen que hacer. Eh, Monitoreo, reviso, identifico el signo o daño de mi planta. De ahí voy viendo en qué estado está la plaga, si está en estado de larva o el estado adulto. Según eso yo, qué tipo de control voy a hacer. Los tipos de controles también están identificados. Y bueno, y eso es lo que tiene que ver con plagas. Y en el caso de enfermedades también. Bueno, las enfermedades no tienen estadio, ¿cierto? O sea, aparecen, ¿no? Se activan y se empiezan a colonizar. En ese caso también, ¿qué hacer? Pero ¿qué producto tienen que aplicar? Que digan fungicida o bactericida. ¿Ya? Y bueno, y como siempre le digo, preventivo, o sea, todo mecanismo es preventivo. No esperen a que se le establezca un hongo, no esperen que se le establezca una plaga, un insecto. La idea es que siempre lo hagan de forma preventiva. Por ejemplo, yo, cada más o menos una vez a la semana, estoy aplicando, en este caso, bueno, yo aplico los que yo comercializo, del lumbre. Entonces voy rotando. No significa que yo tenga mi huerto libre de plagas. Muchas veces yo puedo pasar y van volando las moscas. Pero una cosa es que estén volando y otra cosa es que me estén comiendo al branco. Son totalmente cosas distintas. Y bueno, yo eso lo aplico una vez por semana. Y en el caso que se me saturara de plagas, aplico hasta 3 o 2 veces por semana. ¿Ya? Pero también siempre lo aplico con fertilizantes. Por ejemplo, en este caso tengo una promoción que es jabón potásico con el Valhalla y eso es un estimulante. También siempre apliquen fertilizantes con plaguicida, nunca apliquen el plaguicida solo, porque recordar que si bien es algo que va a ayudar a su planta, perdón, también en cierta forma tiene agentes que son tóxicos, por tanto la planta igual sufre un estrés. Y qué mejor que darle un refresco, que darle un fertilizante o un bioestimulante que ayude a fortalecer y a mejorar como esa toxicidad que le está como golpeando la puerta, como que si bien va a ayudar, claro, está generando un problema. Ya entonces yo creo que las instrucciones se las dejé claras, lo que tienen que hacer aquí es más. Si están teniendo problemas de plagas, tienen que aplicar 3 a 4 veces por semana. Si no tienen problemas de plagas, aplican una vez por semana. Por eso, en general, no importa en invierno, no importa si están en verano, bueno, en verano se aplica un poco más, pero ese es el mecanismo, una vez por semana. Siempre se aplica. Para controlar, siempre se aplica.
ya para tener las placas a raya, o sea que no se me vayan a sobresalir. Y bueno, y eso con el taller. Recuerden que nosotros hacemos, los que están todos en el grupo de WhatsApp, nosotros hacemos preguntas para que puedan participar de los premios que nosotros realizamos. Ya, así que espero que les haya gustado el taller. Y nos estamos viendo ahí en las redes sociales para ver qué taller realizamos la próxima semana. Espero que les haya gustado. Recuerden dar like, suscribirse si no lo están, comentar, para así nosotros poder llegar a más amigos o amigas. ¿Ya? Así que estamos viendo, que pasen un buen fin de semana. Chao, chao.